Voy a comentar en este vídeo uno de los misterios más extraordinarios de toda la historia de la humanidad. Posiblemente, no digo uno de los más, posiblemente el más impactante. Es el paradero del Arca de la Alianza. Bueno, es largo de contar. El Arca de la Alianza, muy resumido, ¿no? Como una vez que Moisés habló con Dios en el monte Sinaí, es decir, es largo de contar, ¿no? Ya fue a Egipto para liberar a los judíos de Egipto, de la esclavitud, que habían estado 400 años de esclavos, los trataban a palos a los pobres, y los liberó por Moisés, con las 10 plagas. Lo digo muy resumido, pero voy a parar al Arca de la Alianza. Y ya los egipcios, con mucho miedo, porque hizo 10 plagas que acabaron arruinando todo Egipto y a todos los egipcios y al faraón, muertos todos los militares ahogados en el Mar Rojo. O sea, fue espantoso, un ajuste de cuentas por la esclavitud que habían hecho a los judíos, que entonces no era como nación el pueblo de Dios, sino eran esclavos. Y Moisés, que había sido también de esclavos, ya saben, muy resumido, adoptado por la hija de Faraón, nació entre de dos gobiernos, el de los egipcios y el de los judíos. Él sabía que era judío, ¿no? Su propia madre, ya conocen el relato, lo adoptó, sabiendo que era su hijo, ¿no? Y la hija del hijo del faraón, pues también la adoptó. Es decir, estuvo entre dos fuentes, de tal manera que cogió una cultura muy grande, Moisés, y también, claro, hablaba el idioma egipcio y el hebreo, o el arameo en aquel tiempo. Bueno, pero esto es muy resumido. Entonces, ya saben, huyó de Egipto, lo digo resumido porque es largo de contar, porque había defendido Moisés a los judíos, porque los trataban a palos los egipcios de esclavos para hacer el trabajo de los egipcios, de los hebreos. No eran pirámides, no eran monumentos megalíticos, no eran como hay monumentos en Egipto imposibles de realizar hoy. Era para hacer ladrillos de barro y paja. O sea, su trabajo era solo eso, no había otro, nadie hacía otra cosa, porque ya lo digo, que eso verá la que va a liar, que los egipcios no conocían el hierro, no podían trabajar la piedra, ni el granito, ni nada. No tenían nada, no tenían papel, no podían hacer planos de nada. Aparte, no había ni árboles en Egipto, no había rodillos. Pero han sido un engaño constante a la humanidad de hacer los egipcios, ¿no? Los faraones, tumba de faraones. En ninguna pirámide se ha hallado faraón ni cuerpo de nada, nada. Vacías. Quiere decir, todo ha sido un fraude durante toda la historia. Claro, hay muchas organizaciones envueltas en este fraude. Porque, claro, se les va a ver el plumero. Y como se han formado organizaciones ocultistas, videntes, satanistas, Vaticano, Logia, Illuminati, reyes, reinas, bueno, menuda organización a escala mundial. Claro, y todo esto es un formato a base de fraudes, matanzas, de gente inocente, quemar gente viva en la Inquisición. Bueno, terrible, una historia terrible. Pero vuelto el tema al Arca de la Alianza. Bueno, el Arca de la Alianza, lo digo porque es largo de contar la historia del pueblo de Israel, desde que José, el primer israelita, entró en Egipto como esclavo. Bueno, ya conoce la historia, que eran los hermanos de José, descendientes de Jacob, un patriarca de Israel, pues le tenían envidia porque era un talento. Además, tenía unas visiones sobre el futuro extraordinario. Pero claro, le tenían envidia y le querían matar a su hermano por envidia. Los hermanos, que luego llegaron a ser, digamos, los patriarcas, los hermanos luego del pueblo de Israel. De cada hermano salió una tribu y tal. Bueno, pero luego fue adoptado en Egipto, se casó con una egipcia, tuvo hijos, bueno, es resumido. Y luego llegó a ser el segundo en poder, José, en Egipto. Por las visiones que tenía, podía descifrar sueños y visiones para el faraón, que había soñado aquel sueño de que había 7 vacas flacas, se comían 7 vacas gordas, 7 espigas flacas, se comían 7 espigas gordas, etc. Es largo de contar. Por eso digo, esto habría que hablar horas. Y entonces se formó el pueblo de Israel. Bien, el pueblo de Israel, y ya digo que es muy súper resumido, porque podía estar horas hablando, detalle por detalle. Ya llegará el día ese.
Y entonces Dios los liberó con las plagas de la esclavitud, que habían estado 400 años de esclavos, los trataban a palos, los mataban como querían. Querían que los niños de los judíos tirarlos vivos al río Nilo, que se ahogaran todos. Y quisieron hacer con Moisés lo mismo, pero Dios les salvó, adoptándolo en la hija de un faraón. Bien, salieron de Egipto hacia la tierra prometida, porque ya por Abraham, el patriarca de todos los israelitas y de los, y de los árabes, Abraham, casado con Sara, y luego tuvo un hijo, Isaac, etc. Y luego, como eran muy mayor Abraham y Sara también, pues ya no podían tener hijos, no podían tener, y entonces Sara le dio una esclava que tenía, que eran ricos, ¿no? Abraham y eso salen en la tierra de Ur de los caldeos. Dios le llamó para formar el pueblo de Israel en la tierra prometida. Entonces Hagar, una esclava, le dijo a Abraham: mira, ten relaciones sexuales con mujeres, porque Dios te ha prometido que saldría el Mesías, saldrían pueblos de ti, pero ya eres muy mayor, 100 años y Sara 90, no tenemos fuerza para nada. Y con Hagar tuvo otro hijo que fue Ismael, que es el patriarca de todos los árabes. Pero bueno, muy resumido, archi resumido. Pero vengo al arca. Bien, pues ya una vez resuelto el pueblo de Israel en la libertad ya, pues Dios los envió por medio de Moisés. Ya saben, y si digo ese relato, hay que comprender que tiene que estar en horas. No quiero hacer un vídeo tan largo que pueda estar 1 hora o 2 horas, cada detalle. Pero bueno, ya los salvó de Egipto, el Mar Rojo. Dios hizo el milagro que se abriera por medio de Moisés, la vara de Moisés, y los israelitas pasaron por tierra seca, en medio del Mar Rojo. Y los egipcios, cuando quisieron pasar, Dios cerró las aguas y ahogaron todos, Faraón y todos. Y en la tierra prometida, que voy a parar al arca, pues Dios les dijo ya que serían una nación poderosa, como había prometido Abraham, que sería un pueblo, que tendría un sacerdocio, que tendrían un templo, que serían casi dueños del mundo. Pero claro, Dios le hizo, digamos, un modelo, digamos, de lo que el poder de Dios que estaría siempre con los hebreos, mientras guardaran sus posiciones de respeto bajo las leyes divinas. Bueno, ya saben que Dios le dio leyes por medio de Moisés, las tablas, que primero las tablas las rompió porque no hicieron caso los israelitas, estaban abajo esperando, 40 días estuvo hablando con Dios, varias veces, Moisés en el monte Sinaí, y ya se cansaba los israelitas: vámonos a Egipto. Si los habían tratado palos, si los querían matarlos a todos, ¿qué iban a hacer otra vez en Egipto? Cuando el faraón y todos los ahogó en el Mar Rojo a todos, para salvarlos y liberarlos de Egipto. Bueno, entonces Dios le dijo a Moisés, el detalle, voy al arca, que hiciera un arca, el arca de pacto. Y entonces un arca con ciertos rasgos para meter dentro del arca las segundas tablas de la ley. Las primeras rompió delante de los israelitas y mató Dios a muchos. Hicieron un ídolo, ya querían volver a Egipto, querían ser como los egipcios, adorar muñecos y estatuas y ídolos. Bueno, pues Dios que hiciera un arca, que sería una protección, ese arca, el arca de la alianza, para tener al pueblo como la representación de Dios, de Jehová Dios. Un arca con 2 ángeles con a las cruzadas, y dentro del arca tenía que orar el testimonio, pues el arca del testimonio, el arca del pacto, tenía la segunda tabla de Moisés, de la ley de Dios, que la primera la rompió, la segunda la hizo Moisés, otra vez, con los 10 mandamientos, y testimonio del maná que comieron los israelitas por 40 años. Aquellos israelitas que ya les había dado la tierra prometida, le mandó espías a la tierra prometida, y los espías volvieron, eran israelitas, a ver cómo era la tierra, para que hicieran planos, porque en aquella tierra prometida Dios había hecho que siglos antes entraran naciones de todas las provincias aquellas y edificaran casas y huertos y animales, para dárselo todo ya terminado a los israelitas cuando los salvara de Egipto. Y efectivamente, claro, volvieron los espías, le mandan ir a espiar, le dijo a Josué y Moisés, a aquella tierra y hacer el plano para ver cómo repartir la tierra, porque había 2 millones de israelitas, más animales y aves, y salió un ejército. Y entonces él les dio una mala noticia a los espías, diciendo que aquella tierra sí es muy buena, es fantástica, hay huertos, hay árboles, hay viñas y casas ya terminadas y todo, y caballos, pero hay un problema. Y empezaron a asustar los espías, los israelitas, que hay gigantes, los nefelim, ¿cómo vamos a combatir con eso? Se olvidaron de que Dios los había salvado de Egipto. Había reprendido a los egipcios matando a los primogénitos y causando plagas que arrasó Egipto completo.
que al faraón los había ahogado en el Mar Rojo. Pero ¿cómo podían asustarse de gigantes, Nefelín? Pero es que no habían comprendido que Dios estaba con ellos, que Dios puede acabar con 1000 millones de gigantes, ¿qué más da? Si Dios, el creador del universo, le va a asustar unos gigantes, los Nefelín, los derribadores. Pero se asustaron y querían volver a Egipto. ¿No? Dice, no, ahora no vais a volver a Egipto, le dijo Dios, vais a ir al desierto. Y 40 años, todo el pueblo muerto. 40 años dando vuelta por los desiertos, sin parar. Y en 40 años todos los muertos, solamente los hijos de aquellos israelitas, los que nacieron ya en el desierto, serían los que tenían tierra prometida. Los demás, todos muertos, por desobedecer a Dios. Bueno, y Dios le dijo ya a Moisés que hiciera una arca de la alianza para meter testimonio que quedara para siempre. El arca de la alianza, bueno, ya digo, el formato, una caja bordada de madera de acacia, una madera oloriente muy buena, con 2 varas para llevarla entre 4 levitas. Entonces no había, digamos, templo, no había levitas, pero entonces el formato era ese, con 2 ángeles que se miraban, y dentro metiera las tablas segunda de la ley que hizo Moisés, más luego una jarra del maná que habían comido los israelitas 40 años en el desierto, comía todos los días, llovía maná, era todo su alimento, y agua, que hizo Moisés, golpeando con una vara una piedra y salió un chorrente de agua para los animales y para ellos, para beber todos los días. Y tenía que meterle también, aparte de eso, la vara de Aarón. Por eso te digo, es largo el relato, pero por eso en unos minutos que hubo una rebelión siempre, los israelitas protestando, siempre los judíos siempre protestando, descontentos. Entonces Dios dijo, bueno, Moisés, el líder que Dios empleó, y el hermano Moisés, Aarón, sería en el templo que todavía no estaba edificado, que lo edificó Salomón, siglos después, el sumo sacerdote, para cuidar del arca de la alianza. Entonces ya saben que no querían, que por qué Moisés, que esto es un abuso, porque ellos no, porque que ellos mismos, que Moisés ha hecho el cuento este, que Moisés quiere ser el jefe y su hermano, toda la familia ahí metido. Bueno, y Dios los castigó, murieron muchos, y Dios puso una prueba de, bueno, vamos a ver, cada uno de los jefes de la familia, ¿no? Los patriarcas de cada familia, era el jefe, pues, llevaba la vara, una vara con el nombre de la familia, ¿no? Ponían la vara. Yo, Josué, Samuel, Isaac, Isacar, Zabulón, Neftalí, cada uno de los jefes, cuando moría el jefe, el hijo mayor llevaba la vara. Y entonces dijo que en el arca metieron la vara de el hermano de Moisés, Aarón. Y dice, el milagro será este. Dijo Dios por medio de Moisés, al que yo elija, coger la vara, y en esa vara del que yo elija, del jefe de ese clan, empezará a brotar flores. Será como si fuera un árbol que ha brotado de la nada. Una vara seca, ¿no? Una vara que la cortaban de un árbol, de acacia o de otro material indestructible, y luego esa vara la ponían en el nombre de la familia y tal. Y efectivamente, Aarón, un milagro, empezó a brotar con flores y con alimentos. Bueno, y la metieron la vara. Bueno, pero era el arca, el misterio del arca. Efectivamente, hizo el arca. Pero digo, lo resumo porque es comprensible. Lo digo, el día que pueda, cada tema de esto tendría que tener más de 1 hora. Porque son detalles, se saltan. Es como saltar varios siglos y hablar otra cosa que pasó después. Pero voy al arca para resumir de dónde empezó con el arca. Y entonces Dios le dijo a Moisés, haz un arca. Pero fíjese el detalle, que poco se habla de esto, ¿no? Mire, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 40, Dios le dice que haga un arca, léalo. Pero en el versículo 40, capítulo 25, le dice a Moisés ya al final que haga el arca, tal, y ve que hagas el arca, conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña. O sea, ¿qué? Que Moisés hiciera un arca de acuerdo con el modelo que él había visto. Luego había 2 arcas. Una en el monte Sinaí, cuando Dios habló por medio de la zarza ardiente con Dios, con Jehová Dios. Y de ese arca que habían visto Moisés, hicieron un modelo. Moisés le daría, pues había 2 ángeles, había una tapa, era de oro, y dentro de tales medidas, y tenía que tener 2 varales para llevar 4 levitas, no el arca con un carro o unas ruedas, no, sino llevar 2 levitas delante y 2 detrás, llevar el arca sobre el aire, ¿no? Con 2 varales, y el arca cubierta con una lona azul. No tenían que verla, no tenían que tocarla, no tenían que hacer nada, era llevarla, y cuando hiciera el templo, meterla. Un templo que hizo Salomón para el arca, un templo inmenso que duró 7 años,
fantástico, bordado de oro, todo chapado, con puertas fabulosas, las vigas de madera de un olor, digamos, de pino, bueno, fantástico. Y allí era para el arca. Y el arca en el templo tenía que tener una habitación, que el templo era para el arca, nada más, templo de Salomón, en Israel, en Jerusalén. Y entonces el arca llevaba una habitación cubierta, o sea, tapada con una lona de seda blanca. Y el sumo sacerdote, cuando moría el sumo sacerdote, el hijo sería el sumo sacerdote, era el clan de la familia. Y el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, una hora, no era más. Entonces, cuando había algo especial, entonces Dios hablaba para que por medio del arca, cuando era algo especial, una guerra o una invasión que querían destruir siempre al pueblo de Israel, entonces Dios hacía una motivación que hablara con Dios por medio del arca. Entonces, una vez al año, normal, pues entraba y tenía el sumo sacerdote que llevaba unos clavelitos o ¿cómo se llama esto? Como unas campanillas, ¿no? Entonces, cuando iban dando sobre el pasillo y abrir digamos, la zona esa con la cortina de seda blanca, ¿no? Entrar y ya tenía que ir andando sobre el pasillo y tenía los cacablitos. Cling, 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 cling. Dios tenía que oír que se acercaba. No entrar de sorpresa, porque si lo hiciera así, el sumo sacerdote moría. No tenía que entrar de sorpresa, no entrar ahí. Tiene que ir andando, cling, 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 y según iba andando, cling, 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 iba sonando, es como Dios escuchaba que viene alguien. Y entonces hablaba con Dios. Pero claro, hablaba solo el sumo sacerdote y Dios le daba directrices. Pues mira, ahí está batalla. Y el arca, te digo resumido, cuando había solo sumo sacerdote, nadie más la tenía que ver. Porque si alguien la viera, solo verla, moría. Nadie. Solo el sumo sacerdote una vez al año, una hora. Y Dios le para darle instrucciones. Para el pueblo, según iban avanzando, el pueblo haciéndose más grande, pues nuevas instrucciones, porque siempre las naciones limítrofes del pueblo de Israel odiaban siempre a los israelitas. Hasta el día de hoy ya saben que el problema de Gaza y otros sí no para. Siempre ha sido una motivación contra el pueblo de Dios antiguamente, hoy ya no. Entonces, Dios hablaba con el sumo sacerdote, mira esto, y cuando sacaban el arca, en algunos casos explícitos, en que ya una nación, sean los asirios o sean los quien sea, los filisteos, los cananeos, los que sea, siempre odiaban al pueblo de Israel, siempre, por envidia, por celos. Ya en Egipto ya los odiaban, los querían matar a todos. Porque era entonces el pueblo de Dios, y era como odiar a Dios. Entonces, en las batallas le decía que sacaran el arca. Los levitas no tenía que verla nadie, una lona azul la cubría. La gente sabía que era el arca, porque llevaban los levitas todos delante, todos detrás, en el aire al arca. Y ya encima de un monte la paraban y los levitas esperando. Y entonces Dios hacía posible que los enemigos de Israel murieran. Por ejemplo, en algunos casos, salía del arca una energía y todos los enemigos morían. O sea, no tenían que pelear, pero tenían que obedecer, salir el pueblo, tranquilamente los levitas por delante, las familias con los niños, y parado en un monte cantar los salmos cantaban unos salmos escritos por David o por otros profetas o por otros. Entonces Dios actuaba y eliminaba a los enemigos. Bien, eso más o menos, muy a grosso modo, la historia más o menos por encima del Arca de la Alianza. No olviden que el Arca de la Alianza había dos, no una, dos. Una, la que originalmente estaba de toda la vida con el monte Sinaí, donde Dios habló con Moisés por la lanza, y otra la que hizo Moisés. Y una vez más repito el texto en el Éxodo, escrito por Moisés igualmente, capítulo 25, versículo 40, cuando dice que hace el arca de estas medidas, con esto está, y al final le dice, y ve sobre el arca, que la hagas conforme al modelo que vistes en la montaña. O sea, Moisés vio un arca terminada ya, allí. No la hizo nadie, la hizo Dios. Y entonces Moisés tenía que pensar cómo era el arca, que había una plancha, una tapa, todo bordado en oro, de tales medidas, dos ángeles que se miraban unos a otros, y luego, pues, con los varales, con unas anillas para llevar los varales, tal. Ese modelo, no más grande, no más pequeño, y este. Y efectivamente, Moisés hizo tal como Dios le dijo. Dios inspiró a muchos israelitas que eran expertos, digamos, carpinteros, lo que sea, hacía el arca a la medida, al milímetro, como Dios la quería. Entonces el arca la llevaban siempre hasta que siglos después
ya David, hablo de siglos después de aquello, ¿no? Ya David ya estaba conforme el pueblo de Israel, habían ocupado la tierra prometida, donde que habían los enemigos de Israel la habían conseguido durante siglos. Entonces Dios hizo que aquella tierra que habían construido los filisteos, cananeos, jebuseos, arameos, lo que sea, estaban allí pues, de toda la vida, pues los tenían que sacar de las casas y decir, venga, fuera. Y si una de dos, si queréis, fuera de la casa y a buscar leña y agua para los israelitas. O sea, que alguien, por ejemplo, que había construido aquella casa, sus parientes, lo que sea, pues cuando llegaban los israelitas, claro, fuera. Y si no querían ir fuera, había que matar a todos los dueños de esa casa y tirarlos fuera. O sea, y entonces las pues nada, lo que dieron. Y trabajaban de esclavos para los israelitas. Ya tenían casa, tenían tierra que no habían hecho, no habían cultivado, animales, viñas y criados para la casa. Lo mismo. Y todo esto fue, digamos, pasando el tiempo y ya, muy repetido, los israelitas empezaron a cometer errores, se hicieron, digamos, inmorales, le gustaban las mujeres de otras religiones, adorando a ídolos, adorando a Baales, adorando a demonios, o sea, ya se pervertían cada dos por tres. Entonces Dios poco a poco fue hartándose de aquella idolatría y muchas veces castigaba a los israelitas para que aprendieran que no se puede, una vez están en el pacto con Dios, no se puede meterse en una religión satánica que hacía ahí a los ídolos con cuernos y cosas y adoraban esos ídolos. Eso eran dioses, eran monstruos, eran estatuas de monstruosas. Y los israelitas pues les gustaban aquellas mujeres que idolatraban aquellas estatuas que eran como prostitutas pagadas por aquellos sacerdotes satánicos y los israelitas pues le encantaba aquellas fiestas. Y hacía Dios que los israelitas perdieran las batallas, perdieran vida, perdieran sus tierras, perdieran todo. En tal manera que el arca, al final, eso pasando de siglos, al final ya harto, los babilonios, que eran enemigos también de Israel, pues los dominaran y los cogieran todos los israelitas de esclavitud hacia Babilonia, hacia Babel, lo que hoy es Irak, Irán, aquella zona. Y allí de esclavos, una vez más, siempre de esclavos, por rebelión. Entonces el arca se fumó. Pero cuida, interesante, el arca ya no se dice que se desapareció. El arca no la podía ver nadie, que no fuera su muerte. El arca no la podía tocar nadie. El arca era algo sagradísimo, que si alguien la miraba, moría. Hay relatos, por ejemplo, que un esclavo de un sumo sacerdote, tal, aquello se llamaba Uza, llevando el arca, que era siempre la rebelión de los judíos, que digo que la lleven cuatro levitas, dos delante con dos varales, dos delante, uno aquí, a la izquierda, a la derecha y dos detrás, en el aire. Y los israelitas, siempre desobedeciendo, eso es la culpa de perder todo, pues digo, vamos a llevarla que la lleve un carro con huellas y tal. Un error. Y entonces dos huellas y el arca en un carro, de carromato que llevan el saco de patata o lo que sea, y el arca también. Y eso dice que un llamado Uza, un esclavo de sumo sacerdote, cuando el carro con dos huellas en caminos de cabra, aquello que nada, no había autopista ni carretera ni nada, pues dio un tambaleo el carro y Uza, viendo que el arca se corría hacia afuera, la paró, que no cayera al suelo. Claro, en su buena intención la mujer, pero desobedeció la ley de Dios, no tocarla ni verla. Y él se usa, la tocó y quedó electrocutado fuera. El poder del arca. Y en resumidas cuentas, desapareció el arca, desapareció, y hasta aquel entonces ya nunca más volvió a aparecer. Pero algo más, en unos relatos en la Biblia, un día antes de que Jesucristo lo mataran los mismos israelitas, el Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo, los apóstoles, sabía que al día siguiente le iban a matar con dos presos más. Los mismos israelitas, los fariseos, que le odiaban, porque Jesucristo cuando entraba en el templo de Salomón, que había hecho siglos antes, el rey Salomón, pues habían hecho el templo los mismos fariseos de ganar dinero, la avaricia del judaísmo, esa avaricia antigua de hacer comercio. Y entraba Jesucristo en el templo de Salomón, que es donde estaba el arca entonces, no cuando Jesucristo, entonces. Solo que ya la utilizaban en el templo, no estaba destruido todavía. Y cuando entró en el templo, que sabía Jesucristo que al día siguiente lo iban a matar, estaba ya le fueron a apresar en el jardín de Getsemaní y sabía que al día siguiente era el último día, porque él vino a morir, Jesucristo. La muerte, el sacrificio de su vida, para que la humanidad recuperara la vida eterna. No en los cielos, ni en el purgatorio, ni en el limbo, ni en el karma, ni en la exterminación de nada. La vida estaba hecha aquí en la tierra para estar aquí en la tierra, para siempre aquí en la tierra. Adán y Eva le dijo crecer, multiplicar, llegaron a la tierra de hijos
y tener en su opción animales, aves y peces. No tenía que morir. Hechos además de imaginación. Y Jesucristo, ya saben, por aquel relato, pues digo, es saltarte, porque eso es largo de contar y impresionante, que un ángel rebelde llamado Lucifer ¿eh? engañó a Adán y Eva y le dijo que Dios había dicho que no comieran de ningún árbol. No, somos vegetarianos y los animales. Digo, Eva, Satanás habló con Eva primero, no con Adán. Probó con la mujer, siempre más débil de personalidad. Entonces le dice Satanás, ¿qué he dicho yo? No comáis de ningún árbol. No, de este árbol. Ha dicho de este, no comamos, porque si comamos morimos. Y Satanás le dijo, no, os ha engañado. En otras palabras, eso es mentira. Llamó mentiroso a Dios, al creador del universo. ¿Por qué tenía que mentir? ¿Para qué? Porque Dios sabe que si comes de este árbol, le dijo, vas a ser como Dios, conociendo lo que está bien y lo que está mal. No tienes ya más idea de Dios preguntar, ni Dios tiene que decir nada. Y vosotros, Dios es el que en la tierra. Y comió. Y fue Adán, mira lo que ha dicho. Porque Satanás, siendo un ángel rebelde, son ángeles, son invisibles, son energía. Puede materializarse, pero en aquel momento empleó una serpiente. Porque si Eva hubiera visto a Adán, un monstruo, se hubieran asustado, no hubieran hecho mucho caso. Pero una serpiente, porque los animales no eran rebeldes ni fieros contra los humanos, entre ellos tampoco. Eran vegetarianos todos. Y entonces por medio de la serpiente habló con Eva. Y Eva le dijo a Adán, mira qué he dicho. ¿Qué ha dicho la serpiente? Dice la serpiente. ¿Y qué? Que si comemos de este árbol vamos a ser como Dios. Que Dios nos ha engañado. Que Dios lo que pasa es que no quiere que seamos como Él. No me digas. Y Adán comió. Y se sabe en el relato que Dios habló con ellos, con Adán y Eva. ¿Qué he dicho yo? Que si coméis de este árbol morís. Y aún antes fuera del Edén, fuera aquella zona fantástica, estaba llena de vegetación, de animales, de flores, de alimentos, de todo. Y de ahora en adelante, dijo Adán, con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque del suelo fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Y no obstante, los echó de allí, ya tenían que trabajar, porque antes no trabajaban, eran vegetarianos todos, y a un huerto, crecía casi todo silvestre, coliflores, patatas, cebolla, peras, manzanas, naranjas, plátanos, de todo. No tenía que tener que cogerlo y a comer, y hacer un guisado de estofado, lo que quiera. Pero entonces ya tenían que coger un pico y una pala, cavar la tierra, plantar y cosas. Y no obstante, Adán vivió, después de aquello, 930 años. O sea, que dijo que moriría, y efectivamente, esa degradación física empezó en ese momento. Fue a degradarse el organismo, a envejecer, a enfermar. No obstante, 930. Dice que un descendiente de Adán, Matusalén, vivió 969 años. Porque estamos hechos para vivir la eternidad. Bueno, todo esto es relato, pero ¿y el arca? Desapareció. ¿Y dónde está? Bueno, hay mucha gente, durante toda la historia, que ha estado buscando el arca. No la hallan. Y digo no la hallan, mejor para ellos. Porque en muchos casos, el arca de la alianza no la podía ver nadie, que no fuera sumo sacerdote. Pero ya el sumo sacerdote ya no existía. No la puede tocar nadie. Sería absurdo que alguien la viera, porque hay relatos, por ejemplo, que los filisteos y tal, que una vez raptaron, Dios dejó que raptaran el arca de la alianza y se la llevaron. Una batalla, tenemos el arca. Pensaban ellos que teniendo el arca le habían robado a los judíos en una batalla, los judíos perdieron fuerza, perdieron poder, la ayuda de Dios, perdieron todo. Y ya cogieron el arca y se la llevaron. Y cogieron a aquellos enemigos de Israel, ya tenemos el arca, ahora somos la nación más poderosa. Pero Dios lo hizo extra, que la robaran, por eran enemigos de Israel. Aquellos filisteos, aquellos cananeos. Y entonces, ¿qué pasó? Que todos aquellos enemigos de Israel que tenían el arca pensando, tenemos aquí el fin del mundo, aquí somos los dueños. Y empezó a salir a todos almorrana, que dice que ya no se podían ni dormir ni sentar, dolores intensos en el trasero y en otros sitios, que era un espanto, que ya querían morirse todos. Una maldición por haber tocado y haber cogido el arca de la alianza. Dios lo dejó que la cogieran. Y entonces dice que fue un espanto que querían morir todos, porque tenían, fíjese, que sanas morranas por el trasero, empiezan como que digamos cúmulos de tripas y cosas, y un dolor espantoso. Tocar el arca de la alianza no la puede tocar nadie. Y el que la vea no la puede ver nadie, salvo la persona escogida. La persona escogida con un propósito, no para, digamos, venderla a un museo o algo así. Hay películas que se han hecho que son bastante bien filmadas, ¿no? De Indiana Jones, ya saben, muy buena. En busca de la arca perdida, muy buena. O sea, la filmación, Steven Spielberg, productor
director muy bueno, pero no real. Entonces, en la película esa, pues está muy bien hecha. Digo que no hay que menospreciar esa afirmación, pero es un error, no es real. Entonces ve que va detrás de la alianza y al final la halla así, de casualidad, tal, que la haya en un templo de los egipcios. Vamos, sería absurdo que Dios dejara en un templo pagano de egipcios, de ídolos, de demonios, de Baales, el arca ahí dentro. Porque si eso hubiera pasado, todos los egipcios hubieran muerto. Ya por nada, con Moisés, murieron casi todos. En el Mar Rojo todos muertos. Más tener el arca de la alianza en un templo de demonios. Sería, vamos, el poder de Dios arrasaría, pulverizaría Egipto y a todos los egipcios. Ya lo hizo una vez cuando con Moisés. Entonces la película de Indiana Jones, En busca de la arca perdida, Steven Spielberg, muy bueno, pero estúpida. Sería como juego de niños. Como el arca la tiene en un templo, la llevan cualquiera, y bueno, y entra cualquiera. Y bueno. Si cualquier persona o una nación viera el arca, vamos a poner una suposición en un museo, moría la nación entera. Moría todo de verla. Aunque sea en televisión, no la verían. Porque el arca es algo sagrado, es algo que solamente las personas escogidas, como el caso del hermano de Moisés, Aarón, podía verla, pero no para festejar con ella, hacer una foto de turismo, no, para Dios hablar con él y que entonces el sumo sacerdote hablara con el pueblo de Israel los planes de Dios para la supervivencia del pueblo de Israel o para eliminar enemigos. Bien, pues el asunto, en la película de Indiana Jones muy bien es, pero una idiotez, ¿no? Que entonces Aarón entra en un templo de pagano con demonios y el arca está allí. Es absurdo. Ya saben lo que pasó a aquellos filisteos por coger el arca, casi todos murieron de almorrana, no podían ni dormir, sentarse ni nada. Entonces el arca de la alianza todavía está ahí y saldrá pronto. Y digo esto porque mucha gente, por ejemplo en Etiopía, otro cuento chino, de que no, los etíopes, la reina de Saba se casó con Salomón y luego tuvo un hijo y allí entonces el sumo sacerdote cogió el arca y se la llevó allí. Y entonces aparece en un templete de eso de Etiopía todavía hoy, un señor que está allí, que es el que cuida el arca, el sumo sacerdote de aquello, y para el turismo y eso. una tontería, ¿no? Y entonces como si cojo mire, tengo un cuadro de Picasso, lo voy a meter aquí para que la gente lo vea y se fotografíe con el cuadro de Picasso. Es digamos, un error grande. Y la gente pues ve que entran turistas, y ven allí, aquí está el arca, mira. Quiere decir que mucha gente ha alegado que ha visto el arca, que está en tal sitio, no, que en Egipto, no, pues en Etiopía, no, está en el monte de no sé dónde. El arca no la puede hallar nadie, salvo la persona escogida. Y no para festejar con el arca y hacerse fotos, no, sino para dar de nuevo directrices al pueblo de Dios. Hoy no es el pueblo de Israel. Jesucristo en adelante dijo que el pueblo de Dios sería gente de todas las naciones, de todo pueblo, lengua, que alabara a Dios, al Dios verdadero, cuyo nombre en la Biblia viene 7000 veces el nombre de Dios. Moisés cuando le dijo a Dios en el monte de Sinaí, cuando me mandas al faraón y me diga, ¿quién te ha mandado? Y yo, ¿qué le digo? Entonces Dios le dice, dile que te ha mandado Jehová. Ese es mi nombre hasta tiempo indefinido, para siempre. Tiene un nombre. Cuando la gente dice en el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si le preguntaran a uno, ¿sabe usted qué nombre es Dios? Y a lo mejor uno diría, pues Dios. No, Dios es un adjetivo. ¿Pero qué nombre? No, Jesús. No, Jesús es el Hijo de Dios. Dios mandó a su Hijo. Dice que en la Biblia que tanto Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, al primero que creó Dios en los cielos, para que todo aquel que cree fe en Él tenga vida eterna. O sea, que Jesucristo vino a dar un mensaje de que por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el sacrificio que hizo por Adán, que se rebeló contra Dios comiendo de un árbol prohibido, podía vivir para siempre. Porque la humanidad está hecha para vivir para siempre, no para morir. La muerte viene de Adán y Eva, pero el sacrificio de Jesucristo ha hecho que gente, la humanidad, casi la humanidad, viva para siempre. Porque la Biblia también dice que vendrá, por el sacrificio de Jesucristo, todos los que han muerto, todos. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dice, no se maravillen de esto, escribe Juan el apóstol, porque viene la hora en que todos, millones, miles de millones que han muerto desde Adán y Eva, ¿cuántos?
todos los que están en las tumbas, como decía, todos los que han muerto, oirán la voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas malas a una resurrección de juicio. Dios les da una oportunidad a todos, para que millones que han muerto, que no han oído nunca un mensaje de la Biblia ni nada, de otras religiones, porque Satanás ha gobernado y gobierna la humanidad. Lo dice la Biblia, Satanás es el gobernante de este mundo y va a ser eliminado pronto. Bueno, pues la gente tiene idea de oír el mensaje, pero muchos han muerto. Mire, pues se le da una oportunidad de volver a vivir. Dios puede hacerlo. Dios conoce cada uno. Para Dios no hay nada. ¿Este hombre quién era? No, no. Porque Dios ha dado una fuerza activa a los humanos, a los animales, para que vivamos. Bueno, pues el arca de nuevo. Bueno, pues el arca desapareció de Babilonia, pero no está destruida. Recuerden, dice la Biblia, he leído 2 arcas. La original, que Moisés vio en el monte Sinaí, y la que Dios dijo es un modelo con referencia a la que tú has visto en el monte. 2 arcas. Una, la original, ¿está dónde? ¿En el monte Sinaí? No. Está en los cielos. En los cielos es otra dimensión donde vive Dios y millones de ángeles. No es como han enseñado la religión en los cielos. Es bueno, pues es un lugar con muchas nubes y tal, volando allí con 2 alitas. No, no, eso es una imbecilidad. Es otra dimensión. Es como decir, microorganismos son otra dimensión. Energía es otra dimensión. La electricidad, el gas, la luz solar son dimensiones, otra forma de energía. Y en el cielo no es San Angelito volando, ni Dios sentado en un trono con barba blanca y Jesucristo con un arpa o crucificado. No, murió sí, para que por su muerte recuperemos la vida eterna. Vuelta al arca. Bueno, ¿y dónde está el arca? Pues está en un sitio que nadie puede ni imaginarse. Una vez Jesucristo dice, el relato, creo que Mateo, me parece, pero ya ves que es largo de contar, que un día antes que le iban a matar, un día antes, pues los apóstoles sabían que al día siguiente en el monte, en el huerto que se llama ahí, Jesucristo sabía que al día siguiente ya estaba. Aquella noche ni durmió. Estaba, hasta ángeles vinieron a Jesucristo a animarle. Sabía que al día siguiente moría. Moría para dar su vida, su sacrificio a Dios. Era el Hijo de Dios. Él, para su vida, él pagaba. Dios, es como Dios mismo paga la factura. Cuando el mal había sido contra Dios, contra el Creador. Pero bueno, murió. Y que al día siguiente lo iban a matar. Pero que su padre lo resucitaría 3 días después. Y el día anterior, dice que iban con los apóstoles, Iván sabía que en Jerusalén, en la Golgota, en un monte, allí lo iban a crucificar con 2 ladrones, como si fuera un ladrón, o un delincuente. Bueno, pero los apóstoles, en detalle, dice que iban por el templo. Señor, había hecho Salomón con 6 años y pico, tardó en hacer, pero era un templo fantástico. Decía que las piedras labradas a la perfección. Dice que piedras, en las canteras, donde sacaban la cantera original, la piedra, la pulían allí a las medidas perfectas. Y entonces no en el templo ya la colocan la piedra, una y a la otra, y luego otra. Y las maderas del templo, de las vigas, eran de madera olorosa, que le habían traído una madera que olía a pino, muy bien. Y el templo por dentro chapado en oro. O sea, era brillante. Luego tenía varios compartimentos para los levitas que tenían que cuidar del templo, para barrer o limpiar cosas, o para recibir a turistas que vieran allí, no ver el arca, ver el templo. Los israelitas venían de otras naciones porque se extendió los judíos por todo el mundo en aquel tiempo. Bueno, y en el templo era fantástico. Era una obra que todo el mundo, hasta la reina de Saba, que venía para ver la sabiduría de Salomón, por haber hecho el templo. Salomón se hizo famoso, tuvo 1000 mujeres, una bestialidad, y 300 concubinas. O sea, claro, era súper rico y súper inteligente. Que el templo quería hacerle David, su padre, el rey David, el que mató a Goliat en una pesada, ¿no? Y Dios le dijo, no, tú eres un hombre de guerra, tú vales para la guerra, que lo haga tu hijo, Salomón. Y Salomón le dio súper sabiduría, hizo un templo que era brillante, las puertas, un portalón y tal. Bueno, y allí estaba para el arca, el templo hizo para el arca, y allí estaba el arca de la alianza. Entonces, cuando Jesucristo un día antes fue al templo, le dijeron los apóstoles, mira, Señor, ¿qué templo hizo Salomón? Fíjate qué piedras, qué maravilloso, tal, ¿qué te parece? Y Jesucristo le dijo, mira, os digo una cosa,
yo digo que veis estas piedras, estos templos. De aquí, de este templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Significado, que todas las piedras se hundirían y no quedaría una encima de otra, desaparecería. Y literalmente el templo ha desaparecido. Desapareció. Nunca más se habló del templo. Y hoy en día los arqueólogos se vuelven locos por siempre buscando a lo mejor el templo en Egipto, o vete a saber, y el arca menos todavía. No entienden dónde fue para el templo. Porque lo que no se puede, el arca sí, desapareció también. Pero, digamos, de una manera teórica, pues la pueden transportar y tal, que no la pudieron transportar nadie. Pero teóricamente, bueno, pues se la llevaron tapada bien tal. No, desapareció. Pero el templo, un templo de inmensas piedras, piedras gigantescas, además todo chapa en oro, columnas gigantescas. Bueno, ¿dónde va a ir el templo? ¿Dónde se lo llevan? Arrastra. Desapareció. Pero no dice destruido, no, que se desmoronaría. Piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, una piedra encima de otra, abajo. Aparecerá el templo, aparecerá el arca, en el tiempo del fin. Había dos arcas, pero dicen en el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, lo leen, que dice en la visión de Juan, Apocalipsis, o Revelación, dice que vio en el cielo el templo. Sí, el templo y Dios, Jehová Dios, el gobernante del universo, y Jesucristo, que lo vio, porque Pedro, Juan era uno de los apóstoles de Jesucristo, que por su fe, por hablar del reino de Dios a la gente, los mismos judíos le engancharon y a muchos los querían apedrear, los mismos judíos. No aceptaban a Jesucristo como el Mesías, ni el cristianismo. Ellos no, que es lo de Moisés. Sí. Pues Juan vio el templo y el arca. ¿En dónde? Los cielos. Dice que lo vi allí. Dice el templo, donde Dios por la eternidad regirá desde los cielos con el arca. Pero vamos a poner, había dos arcas. Una la vio Juan en los cielos y la segunda. Había dos arcas. Una la hizo Moisés, bueno, no el mismo. Veamos, expertos en el arca con la directriz que Moisés le dio, de acuerdo con lo que vio. La primera original con Dios en el templo y el templo. ¿Y la segunda? Pues la segunda aparecerá también, antes del fin. ¿Y por qué? Porque mucha gente, he dicho, se le dará una oportunidad. Se le dará una oportunidad. Y mucha gente, lo dice la Biblia, muchos humanos hoy no morirán nunca más. Eso ninguna religión lo enseña. Porque muchas religiones enseñan tradiciones, rituales, misticismo. No, en los cielos. ¿Qué vas a hacer en los cielos? ¿Qué vas a hacer en los cielos? No, al infierno. Hay un infierno, Dios ha hecho infierno para que los demonios se entretengan quemando gente por la eternidad. En el limbo, bueno, es que te quemas, pero si pagas funerales no te quemas. Todas esas barbaridades no son bíblicas. Esas son enseñanzas de demonios. ¿Cómo poner a Dios, que Dios coge demonios para torturar a los humanos, cuando dio a su propio Hijo para que los humanos recuperemos la vida eterna? Hay un texto en la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, cosa que eso no lo dirán las religiones, porque las religiones, sobre todo el Vaticano, ha hecho fortunas quemando gente viva. Quédense con la Inquisición, la Santa Inquisición, haciendo guerras de matanza, que murieron millones, las cruzadas. Una cruzada duró 100 años, millones. Las matanzas. Esa gente ha creado matanza, ha matado millones de personas en Sudamérica, en Europa, la Inquisición. Los quemaban en las plazas públicas, niños, mujeres, hombres. Eso era un infierno literal. Pero ¿era de Dios o de los demonios? Los demonios no tienen esperanza, van a ser todos y ya están siendo destruidos. Pero a ellos les gusta ver el sufrimiento de los humanos, gozan con ver niños, niñas, mujeres quemando vivos, atados en las plazas públicas y que la gente se entretenga cómo se quema la gente y gritan de dolor. Mucha gente verá el arca. Y el arca estará la segunda con la humanidad para siempre, para proteger por la eternidad a la humanidad. Hay mucha gente, hoy en día, mucha gente, digo, de todas las naciones, pueblos y lenguas, no morirán. Mucha gente no morirá. Estas religiones
digo, populares, el Vaticano es muy su fortuna, el Palacio Cadenalicio, Palacio Vaticano, con escolta, con grandes tesoros, cuatro, y lujos, y coches de lujo, y el Banco Ambrosiano, y no sé qué. ¿Qué tiene que ver eso con Jesucristo? Con las buenas nuevas del reino, con la vida eterna, con la resurrección de los muertos. ¿A cuántos resucitó Jesucristo? Varios. Que habíamos Lázaro y muchos otros. Y los apóstoles, resucitaron varios. Estaban muertos, los volvieron a dar la vida. Y los profetas, Elías y Eliseo, resucitaron a varios. La resurrección es un hecho real, lo dice la Biblia, que habrá una resurrección de todos. Pero eso no le interesa a quien negocia y explota a la gente con el miedo a la muerte, el miedo a quemarte después, el miedo, y paga lo que sea para que... Esas religiones que han hecho tanto daño y han quemado a tanta gente, lo van a pagar. Recuerden, el arca se verá pronto. El miedo que a todas estas organizaciones satánicas es de que el arca aparecerá. ¿Y qué hacía el arca en aquellos tiempos de los judíos? Que la sacaban y una energía y todos los enemigos de Israel morían sin piedad. O que la cogieran, le salían a morrar y morían de dolor, querían morirse. Pero fíjense, lo dice la Biblia que mucha gente no morirá, muchas personas. Nadie sabe quién es quién, pero dicen muchos. En la 1 Corintios capítulo 15, versículo, vamos a ver, 51 y 52. Miren lo que dice. Lo dice la Biblia, ¿eh? No lo he escrito yo. 1 Corintios, el apóstol Pablo escribió, capítulo 15, versículo 51 y 52. Dice, miren, escribe, les digo un secreto sagrado. Ojea, es lo que dice ahora. No todos nos dormiremos en la muerte, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados, como he dicho, los justos, injustos, todos a la vida. Y nosotros, los que vivamos, seremos cambiados. O sea, de un cuerpo imperfecto físicamente, mentalmente, cuerpo debilitado por la edad, por lo que quiera, por las enfermedades, cambiado de un cuerpo perfecto. Porque el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que recuperemos la vida eterna. Y la vida eterna no puede ser un cuerpo debilucho, anciano, con deficiencia de la vista o del oído, lo que quieran. Perfecto, para toda la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Cristo resucitó mucha gente, ¿verdad? Pero no dice que esa gente volviera a morir. Los apóstoles resucitaron gente. De la misma manera. Lázaro estaba 4 días muerto. Amigo de Jesucristo. Marta y María, las hermanas, llamaron a Jesús. Tu hermano, tu amigo Lázaro muerto. Llegó Jesucristo a ese pueblo. ¿Dónde la habéis metido? En una cueva aquí. Y todas llorando. No, tranquila. Abrió la cueva, una puerta que tenía una piedra, y gritó desde la puerta, ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y estaba 4 días muerto, no me ya olía mal, y salió con las vendas, quitándose las vendas, y una alegría para todos. Estaba vivo de nuevo para ver. Hay muchos casos de resurrecciones en la Biblia, pero ¿qué le interesa a los que engañan a la gente? De que tengan miedo a morir. Luego, si tienen miedo a morir y a quemarse, a torturado eternamente, ¿cómo está mostrando a Dios? Como un Dios que manda demonios por torturar a la gente, indiscriminadamente a todos. ¿Ustedes creen que eso viene en la Biblia? Estamos viviendo en un tiempo de grandes cambios. Y no olviden lo que he dicho. Cambiará todo, para bien. Los malvados tienen pocos cortes de pelo ya. Saldrá de nuevo y aparecerá de nuevo el templo y el arca de la alianza, la segunda, porque la original, dice la Biblia, está en los cielos. Estará para siempre, proteger a la humanidad para siempre, con los animales, las aves y los peces, para que la vida, la felicidad, la salud, la alegría y volver a hablar una sola lengua, que Dios la confundió las lenguas para que se extendiera la gente de Babilonia a todo el mundo, se habían juntado ahí millones. Y la vida será vida para siempre, feliz, alegre, contento, hermanados toda la humanidad, al hablar una sola lengua, trabajando juntos para la prosperidad de la humanidad. No habrá dictadores, no habrá monstruos, no habrá ladrones, banqueros corruptos, no habrá explotadores, no habrá violadores, no habrá... Porque todos aquellos en el Armagedón se acabarán sus días y sus miserias. Y por último, ¿cómo terminará todo esto?
Voy a leer un texto mío, como dice Jesucristo, ¿cómo va a terminar? No quiere decir la vida, la maldad, la muerte, los miserables, los que hacen daños a la gente, los que roban, los que explotan, los que mandan a la gente a las batallas, que mueran, da igual. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo, a ver si lo encuentro. Vamos. 24, vamos a ver dónde está. Capítulo 24, versículo 21 y 22. Fíjese lo que dice. Será ya el fin del sistema satánico. Y los malvados, su fin también. Capítulo 24, Mateo, versículo 21 y 22 dice: porque entonces, cuando viene Jesucristo con miriadas de ángeles a acabar con el mal de la tierra y con los demonios, que ya están siendo eliminados muchos de los demonios. Porque entonces, dice Jesucristo, habrá una gran tribulación en la tierra, claro, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cómo ven? Los escogidos. Ahora vuelta, repito un poco más, para que sepan que muchos no morirán, o no moriremos, Dios quiera que sea así. Muchos. Mucha gente no lo sabe, que no morirá. Porque bueno, la gente está acostumbrada a ver la muerte y se explota muchas regiones el miedo a la muerte. Pagando aquí funerales, ceremonias, ya Dios se apiada. Es como la mafia, nos cobra para que no te hagan daño, la mafia. Y hacen ellos lo mismo, en gran escala. 1 Corintios 21, capítulo 15, versículo, vamos a ver, 51, 52. Lo vuelvo a repetir. Esto es una promesa de lo que va a pasar pronto. 1 Corintios, escrita por Pablo, 51, 52, dice: miren, recuérdenos, miren, les digo un secreto sagrado, algo sagrado que decía oculto, algo que poca gente sabe. No todos nos dormiremos a la muerte. O sea, no todos moriremos, ¿verdad? Pero todos seremos cambiados, todos cambiaremos. Cambiar no cambiar de un sitio a otro, no, cambiar los organismos. Una gente que, por ejemplo, gente que está enferma, que está viejo, que tiene deficiencia, que está cojo, que está manco, a un cuerpo. Todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados y nosotros seremos cambiados. Luego mucha gente en la tierra no morirá, no envejecerá, no enfermará. El sacrificio de Cristo ha valido para que recuperemos el qué, la vida eterna. Y el arca aparecerá para bien de la gente y para mal de muchos, porque el arca hará sus funciones, eliminar el mal de la tierra. Así que donde quiera que se esconda los malvados, la energía del arca llegará allí. Y aparecerá muchas cosas que sacaré con la ayuda de Dios. No lo olviden. Cualquiera que vea el arca moría. Así que si alguien tiene interés en ver el arca, que vaya y la busque. Porque será el último viaje que haga. Y si tiene la mala suerte de hallarla, que no la hallaría nunca, sabe que ese es su último momento. Porque hay otros descubrimientos que sacaré, que también en relación con lo mismo que estoy hablando. La cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Prepárense que eso va a ser gordo. Que se llamaba la cueva de Salomón, claro. Salomón fue mandado a España para esconder algo en una cueva. Se llama la cueva de Salomón. Un cronovisor. Se decían los antiguos judíos que habían visto que Salomón tenía una mesa acristalada mágica, que podía ver cosas del pasado y del futuro. El cronovisor será para que la humanidad vea los crímenes que han sido tapados por las grandes élites, alturas, reyes o papas, las atrocidades que han hecho, para que vean lo que hicieron durante toda la historia. Y eso da miedo a todos. Por eso, para mucha de esta gente, para ellos soy un objeto de mucho miedo, porque sabe que lo sacaré. Y si no, pregunten, miren internet, el miedo que mucha gente en Toledo, España, me tiene a mí. ¿Y saben por qué? Porque sacaré cosas que acabará con todas sus élites. Y conocerán la verdad, digo Jesucristo, y la verdad lo libertará. Hay que prepararos. El arca de la alianza
es para el bien de la humanidad y para el mal de los que han hecho daño a tanta gente durante tanto tiempo. El arca de la alianza no se puede destruir, el templo tampoco, por eso desapareció, y la verdad tampoco. Jesucristo dio su vida para que recuperemos el que, la vida eterna, y vivamos siglos, milenios, millones de años, y siempre felices, siempre contentos, y todo el mal que hemos vivido se olvide, desaparezca, ni nos acordemos, como si no hubiera pasado, y la historia seguirá adelante por toda la eternidad.